Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN90C, en este caso de 50 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunos aspectos muy importantes acerca de este modelo. El primero es que en todos sus tamaños tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. El segundo es que su precio de lanzamiento es muy alto y de una vez te adelanto que te conviene más comprar el QN90B del año pasado o de hecho el QN90A del 2021. Y el tercer aspecto muy importante es que ya pude corroborar que este televisor tiene una configuración de píxeles que lo denominan como panel UVA. No sé el resto de tamaños aquí en Colombia qué tipo de panel tenga, pero de acuerdo a ratings.com, al menos en Norteamérica, solamente los tamaños de 43 pulgadas y de 50 pulgadas como este del video tienen panel UVA, mientras que el resto de tamaños tienen panel ADS. Y si eso sucede en países de Norteamérica, entonces muy probablemente aquí en América Latina también los modelos de este QN90C a partir de 55 pulgadas lleguen con panel ADS, lo cual es una pena porque en escenas oscuras muy probablemente tendrán un rendimiento muy inferior en comparación a una versión que tenga panel UVA, porque ya en este canal lo he demostrado en videos pasados. Y esto sucederá a pesar de que este modelo obviamente en todos sus tamaños cuente con retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local. En la caja vas a encontrar las dos partes de la base central con sus respectivos tornillos, 8 en total. También encuentras el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También está dentro de la caja la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía. También encuentras el One Remote con su diseño renovado, ultra pequeño, muy pequeño para mi gusto, muy incómodo considero yo para personas que tengan manos relativamente grandes como es mi caso. Aquí te coloco los One Remotes de izquierda a derecha 2021, 2022 y 2023. A mí personalmente me gustaba mucho más el tamaño de One Remotes de años pasados, pero bueno, supongo que será cuestión de acostumbrarse. También se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, pero hasta ahora no encuentro estuches para este One Remote tan pequeñito, entonces tocará esperar. En cuanto a las entradas, todas están ubicadas en la parte posterior lateral. Tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 4 puertos HDMI 2.1, como ya te había mencionado, totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. Tiene un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo de 2,69 centímetros. La instalación de la base central es muy fácil. Lo que debes hacer primero es quitar esta tapa que cubre esta parte de la base central de esta manera en la que te muestro. Luego procedes a colocarla sobre el pedestal, que en este caso es de color gris. Haces empatar el agujero de la parte negra con el ganchito de la parte gris. Luego procedes a colocar 4 tornillos en cada uno de esos agujeros y por supuesto apretarlos muy bien. Luego procedes a colocar la base en la parte posterior del televisor de la manera en la que te muestro y por último colocas los otros 4 tornillos y por supuesto también los aprietas muy bien. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en este tamaño de 50 pulgadas es de 20 centímetros tanto en horizontal como en vertical. El peso de este modelo sin la base es de 13,5 kilogramos y con la base de 17,6 kilogramos. Si así lo quisieras, en la parte posterior puedes aprovechar para colocar el cable de energía y los cables de las entradas a través de estas ranuras para que todo quede mejor organizado y por último colocar la tapa de esta manera para que todo quede mucho más estético. A mí personalmente nunca me gusta hacer esto porque creo que limita un poco la longitud de los cables, pero por lo menos ya sabes que tienes esta opción.
Así los he visto desde uno de sus laterales, la estabilidad es buena, el grosor de este modelo sin la base, como ya te mencioné, es de 2,69 centímetros y con la base de 22 centímetros. Y en cuanto al primer encendido, lo más importante que debes saber es que este modelo reconoce red de Wi-Fi tanto de 2,4 como también de 5 GHz, que en algún momento te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta Samsung o que crees una, lo cual puedes hacer en este primer encendido o más adelante, y será necesario para, por ejemplo, poder descargar aplicaciones y hacer uso de otras funciones Smart. Y muchas funciones las puedes realizar después, activar o desactivar, no solamente en este primer encendido, sino después cuando inicies como tal tu televisor. Para este apartado Smart, lo principal que debes saber es que las aplicaciones y algunas funciones varían dependiendo de cada país o de cada región. Por ejemplo, aquí en Colombia y en muchos países la función de Gaming Hub no está disponible, tampoco están disponibles las aplicaciones de Xbox, ni de Nvidia GeForce, ni tampoco, por ejemplo, Samsung TV Plus, entre otras. Aunque hay otras aplicaciones que sí están disponibles y que digamos que son algo exclusivas de algunos países, como por ejemplo en América Latina la aplicación VIX no estaría disponible, por ejemplo, ni en Norteamérica ni en países de Europa, y es una de las más utilizadas aquí para ver contenido precisamente en español latino y funciona muy bien. Aquí puedes ver el espacio de almacenamiento aproximado de 3,85 GB, que puede ser más que suficiente, y aquí ves las aplicaciones que tienes instaladas. Algunas se pueden borrar, también se pueden reinstalar, pero por ejemplo las que vienen preinstaladas de fábrica no se pueden borrar. Una función que me gusta destacar mucho de este sistema operativo Tizen, que también tiene el WebOS de los LG, es que permite que sus controles remotos se puedan sincronizar con algunos dispositivos, como por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el control le puedes dar comando tanto al televisor como al decodificador de señal digital, y así te libras de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. En el sistema operativo Tizen de los modelos Samsung de este año añadieron un nuevo modo de imagen conocido como Echo, como te estoy mostrando. También debes saber que en el One Remote quitaron la tecla de Multiview, pero puedes acceder a esta función de esta manera en el menú principal, como puedes percibir. Y otra cosa que me gustó mucho es que por fin se pueden modificar de ubicación estos iconos de la manera en la que te muestro, porque por ejemplo en los modelos del año pasado esta función no era posible. También debes saber que tanto en este modelo, que es de gama alta, como también por ejemplo en el CU7000, que es de gama ultra mega baja, le puedes conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB y va a funcionar muy bien, por ejemplo para utilizar la aplicación Google Meet y realizar llamadas, aunque en este momento solamente he hecho la prueba con una cámara de la marca Logitech. No estoy seguro si funcione con cámaras web de otras marcas, pero tal vez sí. O también la puedes utilizar junto con esta función Multiview, como te estoy mostrando en este momento. En una pantalla visualiza lo que estás viendo a través de la webcam, y en la otra, por ejemplo, la aplicación YouTube del televisor. O por ejemplo en una pantalla la cámara web, y en la otra lo que estés visualizando a través de tu smartphone. También se puede, por ejemplo, en una pantalla tu smartphone y en la otra algo conectado a alguna entrada HDMI, o por ejemplo la aplicación YouTube del televisor, pero lo que no es posible es visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. También puedes conectar algún dispositivo vía Bluetooth y escuchar música, ya sea a través de la aplicación YouTube del dispositivo o si tienes algún archivo MP3, y puedes apagar la pantalla mientras escuchas la música, lo cual puede ser útil cuando precisamente eso es lo que quieras hacer, solamente escuchar el audio. Y también lo puedes hacer mientras se utiliza la función de modo ambiente, o puedes utilizar la función de modo ambiente sin música.
También quiero mencionar que el navegador de internet sigue siendo el mismo que el de años pasados, que es propio del sistema operativo Tizen, y quiero destacar que ya por fin aquí en Colombia, y creeré yo que también en otros países donde no era posible, ahora sí es posible por fin hacer búsqueda por medio de comandos de voz. Y esto lo digo porque desde hace casi 3 años en los modelos Samsung aquí en Colombia y en otros países, esta función de búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet no era posible, no sé por qué, pero por fin ya solucionaron este aspecto en estos modelos de este 2023. Y por supuesto, si como yo te gusta ver contenido de anime, puedes reproducir ese tipo de contenido audiovisual a través de distintas páginas web. Una de ellas es crunchyroll.com, porque la aplicación Crunchyroll no está disponible hasta ahora en este sistema operativo Tizen, pero quiero que sepas que a través del navegador de internet funciona muy bien, como puedes percibir. O puedes hacer uso de jkanime.net o por ejemplo de animeflb.net, pero obviamente en estas dos últimas páginas sí o sí te va a aparecer publicidad porque son páginas web gratuitas, no le puedes pedir tanto a la vida. Y aquí quiero que sepas que si ya iniciaste tu televisor Samsung y quieres cambiar el país del mismo, debes entonces hacer estos pasos en cuidado al dispositivo, en autodiagnóstico, restablecer el Smart Hub. Sí o sí, si ya iniciaste tu televisor, te toca restablecer el Smart Hub de esta manera. Se van a reiniciar todas las aplicaciones, este proceso tarda entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Y cuando termina te va a aparecer este menú principal solamente con el icono de apps. Accedes a este icono de la manera en la que te muestro, después aquí en el icono de configuración, y cuando te aparezca este apartado de términos y condiciones aplicas estos parámetros, oprimes el botón de silence o mute, subes el botón de volumen, después el de cambiar canal hacia arriba y otra vez el botón de silence o mute. Y luego escoges el país al cual quieres cambiar tu televisor Samsung. En este caso voy a hacer la prueba con México. Y luego sigues los pasos como si fuera un primer encendido. Como ves, te aparecen dos opciones de asistentes de voz, Bixby o Amazon Alexa, y esto lo digo porque por lo menos aquí en Colombia solamente aparece como opción Bixby. Lo puedes configurar de una vez o más adelante si así lo quieres. Como puedes notar, la principal novedad es que ya está disponible la aplicación Samsung TV Plus, aunque la función de Gaming Hub no está disponible. Y si hago uso de esta aplicación Samsung TV Plus, en este caso obviamente el idioma será español. Crisis histórica incluso ante el que es llamado el... Y aunque la función Gaming Hub no está disponible en México, por lo menos puedes descargar la aplicación de Xbox a través de la tienda de aplicaciones de este sistema operativo Tizen y puedes hacer uso de ella. Para esto necesitas tener paga la membresía de Game Pass y además conectarte a una VPN de un país en donde esta función esté disponible de forma nativa. Por lo menos aquí en Colombia yo me conectaría a una VPN en Brasil. O de lo contrario te va a aparecer este aviso y no vas a poder hacer uso de esta función. En la descripción te dejo links a videos donde comparo conectándome a una VPN en Brasil y otra por ejemplo en Estados Unidos. La diferencia en cuanto al tiempo de retraso o el lagueo es muy grande. Voy ahora a pasar a la review en cuanto a calidad gráfica y quiero mencionarte primero algunas cosas muy importantes. La primera de ellas es que noté que en este modelo le bajaron a la cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico en comparación al modelo del año pasado QN90B en estos tamaños también de 50 pulgadas. Realmente no sé por qué, pero supongo que tal vez lo hicieron para ahorrar energía o para ahorrar costos y o para que se note más el cambio probablemente si pensamos a futuro en el modelo del 2024. Eso pienso yo. No estoy diciendo que la cantidad de brillo de este QN90C sea mala, porque de hecho sigue siendo una cantidad de brillo muy alta que desde mi punto de vista será más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Lo otro que quiero decirte es que lamentablemente ya no cuento con el QN90B de 50 pulgadas, pero sí cuento con el QN90B de 55 pulgadas y lo compararé contra este QN90C de 50 pulgadas para que más o menos notes las diferencias. Lo otro que quiero decirte, o mejor dicho, que recuerdes es que de acuerdo a ratings.com solamente este tamaño de 50 pulgadas y el de 43 pulgadas tendrán panel VA
y el resto de tamaños con panel ADS que tendrán menor cantidad de brillo. Y con esto que te acabo de mencionar, también sospecho que se trata de una estrategia por parte de Samsung pensando en los modelos del 2024 para que realmente se note una buena diferencia en comparación a estos del 2023. Es decir, decidieron recortarle algunas cosas a estos modelos del 2023 y por esa razón es que desde el principio te dije que te conviene más irte por algún modelo del 2022 o de hecho inclusive por ejemplo por el QN90A del 2021 que debe estar muchísimo más económico y sigue siendo un gran televisor. Y lo otro que te quiero mencionar es que por lo menos este QN90C no sufre de esa contaminación rojiza de la cual sí sufre mi unidad QN85C. Más adelante los voy a comparar lado a lado para que puedas notar de lo que hablo. Y en general te puedo decir que en cuanto a colores este modelo hace un muy buen trabajo. Recuerda que tiene filtro de color Quantum Dots. En cuanto a cantidad de brillo es más que suficiente para casi cualquier usuario, aunque sea inferior en comparación a la del modelo del año pasado. Y recuerda que ningún televisor Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Pero tanto con HDR10 como con HDR10+, este televisor hace un muy buen trabajo y la experiencia de alto rango dinámico será muy buena. También quiero decirte que el trabajo de escalado de imagen de este modelo es muy bueno. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero si ese fuera el caso, lo bueno de este modelo y que también aplica para el QN90B y para el QN90A es que cuando el contenido tiene muy baja resolución, las partes pixeladas serán muy pocas, muchas veces casi nulas y de hecho la gran mayoría del tiempo pasarán como algo imperceptible. Esa es la gran ventaja de los televisores de gama alta con sus muy buenos procesadores de imagen. El rendimiento en escenas oscuras de este modelo, por el hecho de tener panel VA con tecnología de retroiluminación mini LED y atenuación local, es muy bueno. Sea cual sea el ángulo de visión tanto en horizontal como en vertical, el efecto blooming que se puede llegar a percibir es muy poco o casi nulo en la gran mayoría de ocasiones, aun cuando en la escena hayan subtítulos. Obviamente no es perfecto y si el ángulo de visión es muy amplio se puede percibir más el efecto blooming, pero de frente ese efecto puede pasar prácticamente desapercibido en la gran mayoría de ocasiones. Quiero que ignores ese leve parpadeo que puedes percibir porque es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Y te quiero recordar que aun si lo ubicas en una base de pared que quede muy alta, el efecto blooming pasará prácticamente desapercibido en la gran mayoría de escenas. También quiero que sepas que el efecto de pantalla sucia de este modelo será muy poco, tiene una muy buena uniformidad de colores grises y a pesar de que los bordes de pantalla luzcan levemente sombreados, lo cual pasaba también en los modelos de años pasados, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes de pantalla levemente sombreados pasarán como algo desapercibido prácticamente siempre. También es bueno que sepas que este televisor tiene un manejo de los reflejos más que bueno, tanto de focos de luz como reflejos de luz natural, precisamente porque tiene una cantidad de brillo relativamente alta, aunque recuerda que es una cantidad de brillo inferior en comparación a modelos de años pasados. También es bueno que sepas que los ángulos de visión de este modelo no serán muy buenos por el hecho de que tiene panel VA y que no cuenta con algún tipo de tecnología que le ayude a este aspecto, es decir que no cuenta por ejemplo con tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, por lo cual no es el mejor para por ejemplo ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla porque van a experimentar colores algo lavados o muy blanquecinos. Y en cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal a alguno de sus puertos HDMI, te puedo decir que el resultado es muy bueno. Cuenta con el parámetro de ajuste de claridad de imagen al igual que otros televisores Samsung. Puedes optar si quieres por modificar la reducción de borrosidad o de vibración de forma manual. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque oscurece la imagen y además genera un efecto flicker o de parpadeo que puede ser muy molesto en la gran mayoría de ocasiones, por lo cual simplemente no te recomiendo activar ese parámetro.
Y si quieres una mejor fluidez, te diría que coloques en automático los ajustes de claridad de imagen, porque en la gran mayoría de ocasiones vas a poder percibir los mejores resultados sin tanto efecto de vibración o conocido como Jutter. Voy ahora con el apartado gaming, empezando con la Xbox Series X. Aquí ves las resoluciones con las que es compatible, la tasa de actualización o de refresco de 120 Hz hasta en 4K. Es posible activar la frecuencia de actualización variable, y lo único que no es posible es Dolby Vision para gaming, porque ningún televisor Samsung es compatible con esa tecnología de alto rango dinámico. También debes saber que por supuesto este modelo cuenta con modo juego, el cual puedes activar de forma manual o puedes colocarlo en automático para que el televisor lo active de forma automática cuando detecte una consola de videojuegos. Esta Game Bar, a diferencia de la Game Bar del año pasado, tiene algunas funciones extra. Una de ellas es, por ejemplo, esta función de zoom, que tal vez para algunos usuarios pueda ser útil, no sé para qué, pero realmente pues supongo que es bueno que la tenga. Se puede colocar a la derecha o a la izquierda, como puedes percibir, o simplemente la puedes apagar. También en esta Game Bar puedes desde aquí activar el Motion Plus del juego, pero en este caso no se puede activar porque no es necesario, ya que la consola y el televisor son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por esa razón, esta función de Motion Plus del juego no se puede activar. También está esta función que hace que en la pantalla aparezca una mira, a la cual se le puede cambiar el color entre rojo, azul y blanco, y se puede editar su posición dentro de este cuadro, lo cual tal vez pueda ser útil para videojuegos de disparos de primera o de tercera persona. Y obviamente puedes optar por cerrarla. A mí realmente me parece algo innecesario, pero tal vez para algunas personas pueda ser algo al menos un poco útil. También te recuerdo que existen modos de imagen dentro de esta Game Bar, y que en esta Game Bar 2023 añadieron dos modos de imagen, uno conocido como original y un modo de imagen personal extra. Los cambios en cuanto a color y brillo son notorios, pero son más perceptibles en los modos de imagen deportes y original, en donde la colorimetría digamos que es un poco más natural, y en el caso del modo original los resultados son un poco más cálidos. Aquí realmente es cuestión de gustos, pero sí me parece muy bueno que el usuario pueda escoger entre estos modos de imagen sin que eso afecte de forma negativa los tiempos de input lag de este Samsung Neo QLED QN90C. Y por supuesto, a través de la Game Bar puedes acceder a modificaciones extra. El punto de objetivo virtual es el que te mostraba ahora, de hacer aparecer la mira en pantalla, sonido surround, ecualizador de negro dinámico. Aquí ves en experto en imágenes de juegos que el HDR10+ para gaming no hace diferencia, porque este videojuego y la gran mayoría de videojuegos no tienen tecnología de HDR10+, sino que en su gran mayoría tienen la tecnología de alto rango dinámico HDR10, y algunos también cuentan con Dolby Vision, pero recuerda que este televisor no es compatible con Dolby Vision, y aunque la consola Xbox Series X sí tenga esa posibilidad, pues simplemente no se podrá activar. Y la función de HDR juego lo que hace es que en básico te dará una experiencia más cálida pero con menos brillo, en avanzado menos brillo pero más nivel de detalle, y en apagado un poco más de brillo. Usualmente recomiendo dejarla en apagado para quien quiera una mayor cantidad de brillo, aunque la diferencia no sea muy grande entre apagado y avanzado, como estás pudiendo percibir. Y también por supuesto puedes acceder a la configuración experta del modo juego para modificar parámetros como brillo, contraste, definición, color, tinte. En este caso los ajustes de claridad de imagen no se pueden modificar cuando el modo juego está activado porque no es necesario. El oscurecimiento local o atenuación local en alto, mejorador de contraste en alto. El trazado de tonos HDR se puede colocar en estático o en activo. Yo recomiendo siempre colocarlo en activo. Tono de color estándar, la función de gama, detalle de la sombra y la configuración de espacio de color. Y también puedes modificar el nivel de negro de HDMI. En normal tiende a opacar un poco la imagen, aunque se puede observar un poco más de nivel de detalle y tal vez sea útil en escenas con mucha oscuridad, pero yo considero que en automático en la gran mayoría de ocasiones va a generar los mejores resultados.
Ahora quiero que notes los cambios en cuanto a los modos de imagen dentro de esta Game Bar con esta escena de este videojuego GR5 que tiene tanto color rojo, porque en el modo de imagen deportes en este caso lo que hace es realzar más esos colores rojos, y el modo original sigue mostrando una imagen un poco más cálida y con menor cantidad de brillo. Entonces recuerda que con los colores verdes el modo deportes tendía a apaciguar esos colores, pero aquí los tiende a realzar más. También quiero que notes esos cambios con este videojuego Forza Horizon 5, especialmente en el modo de imagen deportes, en donde los colores azul, blanco y los grises tienden a realzarse un poco con una colorimetría levemente rojiza, mientras que los colores verdes se apaciguan un poco, como sucedía por ejemplo con el FIFA 2022. Y el modo de imagen original sigue mostrando colores un poco más apaciguados y una colorimetría más cálida y con menor cantidad de brillo. Estos serán los resultados entonces que aplican en cuanto a experiencia gaming, no solamente para este Forza Horizon 5, sino también para otros videojuegos. La experiencia en cuanto a fluidez es muy buena, nunca noté ni efecto ghosting, ni lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Los tiempos de input lag son muy buenos, y aunque los que te muestro en pantalla son los del tamaño de 65 pulgadas con panel ADS que analizan en ratings.com, muy probablemente para ese tamaño de 50 pulgadas con panel VA los tiempos de input lag sean muy similares. Considero que en la práctica este televisor en esta área rinde muy bien, no tengo quejas al respecto. Lo otro que quiero decirte es que de acuerdo a ratings.com, este tamaño de 50 pulgadas y también el de 43 pulgadas, al igual que el QN90B del año pasado, tienen una tasa de refresco máxima de hasta 144 Hz. Pero yo no he podido corroborar ese aspecto, ya que las consolas Xbox Series X y PlayStation 5 solamente llegan hasta los 120 Hz y no tengo aún la posibilidad de poder probarlo con una computadora o una PC gaming. También quiero que notes los cambios de color con cada uno de estos modos de imagen de la Game Bar con este videojuego Dead Space, que es un videojuego de survival horror. Los resultados son muy buenos, el modo de imagen deportes sigue saturando los colores, y por alguna razón en este modo de imagen deportes, con algunos videojuegos como has podido notar, tiende a mostrar una colorimetría un poco rojiza, pero solamente pasa con este modo de imagen deportes dentro de esta Game Bar. También quiero decirte que yo personalmente no soy capaz de disfrutar de estos videojuegos de terror o de survival horror en esos televisores Neo QLED con altas cantidades de brillo, porque con lo que viene de fábrica tiende a haber un exceso de claridad y se pierde totalmente la experiencia de terror sí o sí. Y para intentar solucionar este aspecto te tocaría irte a las configuraciones de imagen y bajarle considerablemente a los valores de gama, de detalle de la sombra, de trazado, de tonos de alto rango dinámico y también a la cantidad de brillo, pero eso puede afectar notablemente el rendimiento en otro tipo de videojuegos que tengan mayor cantidad de color. Pero si simplemente quieres un buen nivel de detalle y no te interesa que se pierda la experiencia de terror, adelante, es un televisor muy bueno, pero recuerda que por lo que tiene que ver con el precio actual te recomiendo muchísimo más los modelos de años pasados. Y ahora paso a mostrarte los resultados con la PlayStation 5. Primero quiero mostrarte el menú de la consola aquí en pantalla y video, las resoluciones con las que es compatible este televisor junto con la consola, como puedes percibir. También se puede obviamente la resolución 4K. Es posible los 120 Hz en 4K, también VRR, que es Variable Refresh Rate o frecuencia de actualización variable, ALLM, que es Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia, y también el alto rango dinámico. Pero recuerda que ni el televisor y en este caso tampoco la consola son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y aquí te muestro los cambios de color en cada modo de imagen de esta Game Bar con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok, y el modo de imagen deporte sigue saturando los colores y muestra también una colorimetría levemente rojiza, no sé por qué, pero por lo menos solamente se da con este modo de imagen deportes dentro de esta Game Bar. Y el modo original sigue mostrando una colorimetría más cálida y menor cantidad de brillo.
Y aquí simplemente quiero que sepas que en el menú de este videojuego, en configuraciones, en gráficos y cámara y modo de gráficos, si favoreces la calidad, se pierde notablemente la fluidez, nada alarmante, pero sí que se siente con un leve efecto de vibración y leve ralentización. Repito, nada alarmante, pero sí que se puede presentir, por lo cual yo personalmente te recomiendo que favorezcas el rendimiento porque se nota una experiencia muchísimo más fluida, muchísimo mejor, y el nivel de detalle realmente no es que se pierda. Y también quiero decirte que el rendimiento de ese televisor con esta consola PlayStation 5 será muy bueno en cuanto a gráficos, colores, manejo del movimiento, y también quiero decirte que nunca llegué a experimentar ni efecto ghosting ni lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y el calentamiento en pantalla, luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, pero dentro de un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama alta con una cantidad de brillo relativamente alta y tecnologías gaming avanzadas. Ya para terminar, quiero hablarte primero del sistema de sonido de este modelo. En la teoría está bien, en la práctica digamos que también está bien, aunque no es algo sorprendente, porque a pesar de que cuenta con subwoofer, realmente la experiencia no es la más envolvente ni se siente tanta calidad de bajos, pero repito, no es terrible. También quiero que sepas que el rendimiento del sistema de sonido de tamaños más grandes, al menos en la teoría, será mejor, y esto por lo menos lo pude comprobar el año pasado comparando lado a lado el QN90B de 50 pulgadas junto al de 55 pulgadas. Al final de este video voy a dejarte con una prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Yo sigo considerando que en los televisores Samsung de gama alta y gama media que tienen un diseño ultra delgado, el sistema de sonido no es sorprendente precisamente porque al ser tan ultra delgados no les pueden colocar altavoces que sean muy potentes. Y de lo último que quiero hablarte para ya terminar este video y no hacerlo demasiado extenso de lo que ya hasta ahora es lo que ya te he mencionado varias veces, y es que lo malo de este modelo es primero su alto precio de entrada o de lanzamiento, y lo otro es que le bajaron la cantidad de brillo, y eso para la gran mayoría de usuarios puede ser una desventaja. Por lo cual, como ya te he mencionado, te recomiendo que te vayas por el QN90B o por el QN90A. O si ya los tienes, te diría que no conviene aún cambiarte por el QN90C. Esperemos hasta el 2024 a ver si realmente hay cambios muy positivos o mucho más notorios en general. O si sí o si quieres hacerte con este QN90C, te diría que esperes unos meses hasta que baje considerablemente de precio. O si tienes el dinero y no te duele pagar y quieres lo último de Samsung, adelante. No sé qué piensas al respecto acerca de este modelo, ¿lo comprarías sí o no y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. We have her cornered.